gracias por estar, Armando, porque en verdad no sé, no sé si somos muy nerdos, Marquito, o algo así, pero la verdad, muchas gracias. No todos los días platicas con alguien de ese talante y de ese talento. No podemos dejar pasar así de ningún momento, porque sí va a ser mucho la cereza del pastel. Por favor, preséntate. Bueno, pues yo me llamo Armando desde niño, cosas que suceden y bueno, me he dedicado toda mi vida a ser un curioso. Cuando cumplía 16 años que entré a la universidad encontré que la cosa era de otro lugar, que la curiosidad pagaba y que estaba divertido ser curioso y preguntón 16 e años, inquieto. 16 años Sí, en la... entré de 16 años a la Ok, universidad. No, no creas que por brillante, por inaguantable. te vas a la Primero universidad. estudié una carrera que se llama etnología, Ok. que es antropología, Ujú. porque primero quería estudiar filosofía, que era lo que en realidad me apasionaba en esa época, y tuve un comentario muy, muy divertido de te vas a morir de hambre. Y dije, bueno, pues en antropología seguro no, porque me voy a las comunidades, me la paso Ok, bomba y me de dan de hambre no voy comer. a morir. Estudiar psicología en la UAM como una segunda carrera ya a los 20 años. La UAM Xochimilco sí es un caldo de cultivo para la investigación. Tuve un hijo a los 20 años en esa transición entre antropología y psicología, y bueno, tenía el mal hábito de comer. Entonces tenía que trabajar y en ese momento llega la investigación para hacer algunas cosas y fue muy divertido porque yo empezaba a hacer incluso mi tesis en la ENA tenía que ver con la mexicanidad a partir de los equipos más representativos del deporte como masivo que es el fútbol y Fútbol. entonces por ahí iba yo, pero bueno, te digo que necesitaba ganar dinero y el consumo me parecía que todos consumimos. Definitivamente. El más fresa, el menos fresa, las feministas, los machines, todos consumimos. Bueno, Y dije, este es un lugar donde está resistidísimo, todo mal, ¿no? ¿Cómo es posible que lleves, ¿no? Además trabajaba en organizaciones civiles, era ok. como, ¿cómo haces eso? ¿No? Claro, primero todas las agencias de investigación de mercado empiezan a abrir un área muy antropológica y ahí caigo como yo muy chavito, de pie, empecé a hacer cosas como etnográficas. Eso fue cuando empezaste tu carrera. No Sí, sé, algunos años después, internet, social media, todo este boom, las agencias de investigación, la investigación ha cambiado mucho. muchísimo. ¿Dónde se queda ese lado antropológico? ¿Dónde vive hoy en el mundo de la investigación? Fíjate que en esos tiempos cuando empezaba era como algo novedoso, pero también muy mal aplicado. ¿No? Era como te decían que ir a una casa, meterte en una casa, entrevistar era una etnografía. Ujú, en el sentido de, Yo creo que a partir de Y ahí, sí, todavía. sí, todavía hay o sea, sí, agencias que ajá, te lo dicen, ¿no? Que es como irte a meter en una casa, una etnografía. O sea, ha sido un trabajo muy interesante, porque además no renuncié a las organizaciones de la sociedad civil, y ha sido un trabajo súper interesante de construcción. Entonces, creo que se volvió tendencia lo antropológico hace algunos años, con algunos autores como Lindstrom, que hablaba del small data, o como este otro cuate, Clotaire Rappel, que empezó con el código mm, cultural y el verbo de la cultura, ¿no? Que simplificaban de alguna manera el trabajo antropológico hacia el consumo. ok. Que todo consumo es cultural. Y entonces, la gente cuando hablamos de esto siempre es muy cotorro con los clientes porque te dicen, no, es que quiero ver lo funcional, el racional, el emotivo, todo eso está englobado en lo cultural. Primero era un golpe a golpe con las ciencias exactas, ¿no? Con el cuantitativo, y se acabó siendo como un paralelismo, como un trabajo coordinado. Podías hacer también este tamiz para que pasara y llegara a teorías y tener esta predictibilidad o esta proyección para alguna marca, para algún proceso, para algún producto, para... Es muy difícil no incorporarse en otras conversaciones, pero para aquellos que no conozcan a Armando desde chiquito ni desde chavito, Armando es parte de algo que yo, bueno, que yo, pues yo pensaré muchas cosas, ¿no? Pero que los datos demuestran. Y es que platícanos
¿Cuál es tu cargo ahorita? Porque no son palabras menores. Bueno, ahorita tengo muchos trabajos porque soy inquieto y uno de ellos trabajo con farmacias similares haciendo asesoría en Small Data. Lo que hace muy bien es sintetiza en poco los grandes hallazgos y esos grandes hallazgos nacen de la pequeña data, no de la big data que es necesario tenerla, pero son estos insights como estos eurekas que te van dando las grandes conversaciones de marcas o productos. Te pongo un small Ejemplo. data como rápido, ¿no? El priceless, ¿no? Siempre estuvo. Ujú. Siempre estuvo, toda la gente lo decíamos, ¿no? Esto no tiene precio, no tiene, pero nadie lo tomaba. Es hasta que alguien de pronto capitaliza y, según tengo entendido, es un fanático de Boca Juniors que dice, la esposa creo que le dice, bueno, todo está difícil, pero que Boca gane no tiene precio y pum, ahí le hace sentido y hace una campaña sobre una frase que aparentemente le pasó de largo y que se dice muchísimo y es la definición de insight. Lo toma y sobre eso desarrolla y claro, cuando lo desarrolla y lo devuelve a la gente lo toma suyo y lo incorpora de manera veloz, ¿no? Se absorbe rápido, ¿no? Ahí estaba. La absorción se llama introyección, ¿no? Es como decía Machado, ¿no? Esto de procura tú que tus coplas las cante el pueblo porque lo que se pierde en intensidad se gana en eternidad. Eso es un small data. Lo que queda eterno y la gente se apropia y lo hace suyo y ya está Ok. ahí, es algo de colectivo. Marquito. Oye, Armando, cuéntanos, porque tenía dudas. O sea, yo sé que has venido trabajando con farmacias similares desde mucho tiempo. Por ejemplo, uno de los insights que tú alguna vez me compartiste es que por ejemplo, se quitó este mito, este paradigma de los niveles socioeconómicos, ¿no? Que las señoras de las lomas no compraban en un similar, ¿no? Entonces, cuando tú hiciste estos ejercicios etnográficos, se dieron cuenta que pues iban las señoras de las lomas a... De lo que hemos platicado de por qué invitamos a Armando. Sabemos que el 95% de las empresas son pymes en México y hay una necesidad bien fuerte de marketing de calidad. Y desgraciadamente lo que hemos visto en práctica, tanto Marco como yo, es que el target es un documento genérico, aburrido, empolvado. Y cuando empezamos a platicar un poquito más, también vimos que era muy aspiracional, que la gente lo primero, las empresas, las pymes, y a lo mejor no es porque tengan mala intención, es que no hay quien los acompañe. Cuando se habla de target, lo primero que piensan es, no, pues ¿quién me puede pagar, sabes? O sea, el NCE, la cartera. Y aquí fue donde Marco sacó tu nombre y esa es la parte que queremos extraer para compartir con las pymes, ¿no? Un poco pasa por lo que hablábamos hace segundos. El nivel socioeconómico nace para ordenar un poco los perfiles y entender desde la economía esta imagen que a mí me da comezón, pero que sirvió muchísimo, que es como, por ejemplo, la pirámide, ¿no? Y entonces hablar de base de la pirámide, que tiene que ver con Maslow, y esto todos lo manejan. Pero México, y creo que el mundo, pero México particularmente es un crisol y es muy difícil entender por niveles socioeconómicos los comportamientos de la gente. Y te cuento por qué. Cuando un nivel socioeconómico se mide, y esta medición es a partir de el ingreso, las condiciones de vida, el número de focos, ¿te acuerdas? Se pierde muchísimo en la riqueza porque además convivimos. Si tú hubo un fotógrafo que sacó las fotos, por ejemplo, de Santa Fe, cómo está perfectamente dividido todo el pueblo de Santa Fe y todo este desarrollo de Santa Fe, que además tuvo que pasar sobre todo ese pueblo de Santa Fe, ¿no? Y tú crees que ese nivel es socioeconómico más alto, A, B, C más, compra y se comporta de ciertas formas y el nivel socioeconómico de más
C, D, demás, se comporta otras porque los rige el dinero y el ingreso, lo cual no es necesariamente cierto. Si tú vas, yo estudié en una escuela pública que era la secundaria 42, justo donde iban los panchitos, y mi hermano en ese momento estudiaba en La Salle. Yo no quise ir a La Salle por dos cosas, por cómo hablaban, ¿no? Que no me gustaba el osado, y la otra era porque cuando le dije a mi papá esto de te voy a meter, no, ahí rezan, jefe, o sea, no. Entonces, hoy vive en una zona, digamos, nivel socioeconómico sería de más, pero tiene doctorado, ha vivido en Dinamarca, con su propio doctorado, con su propia vida artística, y entonces el tipo, que al cual quiero mucho, tiene un nivel sociocultural brutal, que cuando lo pones a conversar con el que tiene el pastón de las lomas, que tenemos otro amigo que estaba en la salle con mi hermano, pues no entiende ni la O por lo redondo, aunque el ingreso del de allá es altísimo, y su manera de consumir es altísima, pero, esto lo hemos también conversado mucho, no necesariamente alguien que vive o que tiene un ingreso no consume alto. Y te pongo una marca así, Camper, Desigual, toda la gente que trabaja en el mundo de la investigación académica, tú los ves pasar y dices, mira este hippie, ¿no? Sí, pero tú ves el hippie y trae 25,000 pesos puesto entre la bolsa Desigual, los zapatos Camper, la ropa que parece que está deslavada, pero es de Rapsodia, ¿no? Entonces, no es tan cierto que a la hora de consumir, los niveles socioeconómicos son los que te determinan. Lo que te determina es el nivel sociocultural. Tu contexto, entre más abras ese marco, tu consumo va a cambiar y no necesariamente tiene que ver con el dinero o no que tienes o con el ingreso, tiene que ver con los deseos, ¿no? El chavo que te cuento, que es pintor, y hoy lo ves y dices, este muchacho gana, o sea, el mínimo sería demasiado, ¿no? El tipo que ha vivido de una manera como milloneta en Dinamarca, regresa, tiene un pastón, pero le encanta vivir porque es egosintónico y le fascina vivir en el barrio donde nació, y lo estás perdiendo a la hora de hablarle las marcas porque tú consideras que tu target está en las lomas y no Entonces, necesariamente. el pyme, ¿no? Entonces, yo tengo pyme, tengo que pagar una nómina, vendo algo, me estoy acomodando y me dicen, tienes que tener un target. O sea, alguien me lo dice porque tengo que hacer marketing, porque ya no es opcional. Como decía Felipe en un episodio, el marketing ya es una cosa cultural. Entonces digo, bueno, a ver qué. Y de repente cuando tú me dices niveles socioeconómicos y me das una pirámide, es como pues selección múltiple, ¿no? Y pues escoja esta. Ajá. Eso, y yo pensando, Un pyme, target, diría, tal cual, una Diana. sí, diría, pues ¿no? El que sí le alcance. Pero metiste otro concepto que es nivel sociocultural. Y yo, si fuera dueño de pyme, te preguntaría, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Dónde empiezo? Ahí te diría otra vez otro autor que también me vuelve loco, que es Roland Barthes, que dice que tienes que construir mitos, pero tienes que encontrar tu mito. El mito, la marca es un mito que se construye, que es una verdad socialmente construida y culturalmente construida y regularmente socialmente aceptada. El gran error es yo voy a determinar mi target. Más bien, yo voy a develar mi target. Yo voy a develar lo que la gente le deposita a mi mito, a la marca. Si es lo que quiero es vender y si lo que quiero es tener éxito. No sé, como le pasó alguna vez a Hugo Sánchez y su familia, que todos son HS, y creyeron que porque era Hugo Sánchez se iba a comprar todo y no construyeron la marca, ni siquiera pasó sin pena ni gloria, con un ícono gigantesco, que si lo hubiera hecho bien, como lo hizo ahora Adidas, con su puro número y la tipografía del número, ha vendido camisas como nunca. ¿Por qué? Porque entendió que había que ir con la gente y construir desde la gente, no HS, era 9. Era ese 9 y hubiera sido la locura. Los argentinos sí lo entienden. Entonces te venden el 10 en tipografía. El 10 de Messi es diferente al 10 de Kempes, al 10 de Maradona. ¿Qué quieres vender? Nostalgia, argentinidad, ir hacia adelante, el 10 de Maradona. ¿Quieres vender a un tipo tranquilo, que no pasa nada, casi muy gris, pero un gran jugador, el de Messi, ¿no?
¿Qué haces con esto? Eso lo construye la gente. Hay que irle a escuchar. Que escucha, que siente, cómo guarda, en dónde guarda, cuáles son sus aspiraciones y todo eso, de todo eso, ¿qué le deposita a tu marca? Voy a estirar muchísimo la liga y luego, Marco, si tienes preguntas, adelante. Yo estoy ahorita con el sombrero de pyme, ¿no? O sea, lo que veo con mis clientes. ¿Cómo empiezas una marca cuando ni siquiera sabes qué es marca y pues que te toca empezar desde cero, donde nadie te conoce? ¿Cuál sería el framework que les podrías, tips que les podrías decir, mira, así con su hoja en blanco, está aquí, empiece aquí? Ajá. Lo acabas de decir, yo les diría, es como, yo antes decía como un taxi, ahora digo como un mapa de Didi o de Uber, ¿no? Es lo primero que sabes es de dónde sales y a dónde quieres llegar, eso es lo único. Entonces yo salgo de la Colonia del Valle a Ciudad Universitaria. Y de ahí me salen rutas. Y voy viendo cuál es la más barata, cuál es la más rápida, cuál es la más directa, cuál es la más divertida. Y entonces a partir de eso, yo empiezo a construir la personalidad que regularmente es una extensión o una sublimación de la personalidad. Eso es muy interesante, ¿no? Si yo soy un tipo con una sintonía muy de mi ego y entonces la quiero llevar, ¿no? Estoy muy bien conmigo, voy a querer que sea una extensión. Si yo soy un tipo onda Schultz, ¿no? De Charlie Brown, donde lo que quiero es sublimar mi manera de ser, entonces creo a Snoopy. ¿Qué hago con eso? Voy después y empiezo a hacer una propuesta donde a partir de mi propuesta empiezo a escuchar, porque uno no empieza de la nada, empieza con lo que tiene. ¿Qué tengo que abrir para abrir no solo el frame, sino mi lente? Y me encanta que hayas usado la palabra frame, porque soy un fanático de la fotografía, ¿no? Es la perspectiva que yo tengo de un evento, y eso me lo enseñó la antropología. Fue lo que más he valorado y casi no se repite. Es dónde yo me voy a parar como el observador del evento, llámese marca, producto, lo que voy a desarrollar. Alternativas, y voy a crear algo que es para mí fundamental y que comparto con Marco, el lenguaje de mi marca. Porque es que hasta que yo construyo un lenguaje, soy culturalmente pertinente. Porque creen que el lenguaje es el idioma. Y no, el lenguaje es hablado, es visual, es cultural. Es con quién voy a establecer una conversación. Y ahí es cuando ya descubres tu target. Y tu target puede ser súper, así, multidinámico. Pero el tono te da el lenguaje o el lenguaje te da el tono. El lenguaje, el tono es parte del lenguaje. ¿Cómo defines el lenguaje? El lenguaje, decía Wittgenstein, ¿no? Nosotros estar fuera del lenguaje es estar fuera de la cultura, por lo tanto, nadie está fuera del lenguaje. Entonces, el lenguaje básicamente es ritmo y es todo lo que nos construye. Ese ritmo tiene que hacer sinergia con quien quiero bailar, con quien quiero cantar, con quien quiero conversar. Qué bonita analogía. Armando, regresando un poco a esto de lo de similares, tú formaste, o sea, es que tenía la duda, Cintia me preguntó que si tú habías participado en esto de la botarga o no de similares, ya no sé si participaste. No, la botarga es un tema muy interesante porque en términos de lo que estamos conversando, fue evolucionando, que esa es otra de las cosas que hay que decirle a las pymes. Los cambios no son revolucionarios, son evolutivos. Y empieza a conformar a partir de personajes del cine mexicano, empieza a conformar uno que lo que más te vaya motivando es confianza, ternura. Y entonces él plasma muy bien que las redondeces, como te llevan a la infancia, esto tiene que ver con otro lenguaje, y es muy semiótico, te llevan a la ternura. Tú ves a un gordito y ¡ay, el gordito! ¿No? Así como una gordita. Entonces, eso te lleva a una infancia y te lleva a una ternura. Entonces, si te fijas, si tú hicieras la historia de la botarga, va cambiando, se va redondeando. Primero tenía una cara como de pera. Y luego hay que hacer una infografía de eso, Marco. Y se va redondeando y se va haciendo construida por la gente. Y lo que hizo magnífico la marca
y eso me parece genial, es vamos aceptando lo que nunca dijo, como por ejemplo hubiera dicho Disney, ¿no? Con Mickey Mouse, no le hagas las orejas cuadradas, no le cambies el color, no, que era como el postulado de marca de hace mucho, ¿se acuerdan? La marca no se toca, ¿no? Era como, tiene que ser así. Entonces empieza a evolucionar conforme la gente empieza a construir. Por ejemplo, farmacias similares es parte de Laboratorios Best Ajá, y al principio le vendían al gobierno, ¿no? al Y seguro. empiezan, ajá, y después te quitan los contratos y ellos empiezan a poner la farmacia de similares. Bueno, eso es aparte, o sea, el personaje vive solo y le da cara. Y además a mí me parece que lo que es mágico de farmacias similares es que la salud está en el personaje, o sea, en la calle. Eso es padre. Y que bueno, seguimos instalados y en algunos lugares tu única opción es farmacias similares. ¿Por qué? Porque si vas a un pueblo del país, en algunos, dices, bueno, no llega ni el seguro social, están los centros de salud, que no llegan luego los doctores, pero hay un cacicazgo espantoso que rompe esta marca, ¿no? Porque tienes más accesibilidad, le tiraron con todos los laboratorios, se generan rumores de que las sales no son las mismas, hasta que te empiezas a dar cuenta que pues, sí son los mismos laboratorios. Cuando nadie come fuego, entonces los laboratorios dijeron, no voy a pelear, voy a empezar a negociar. Y ahí es donde es un gran negociador, tipo muy político, y empieza a generar Y pero por el símbolo o el logotipo de farmacias similares surge con la farmacia o fue después. un poquito el personaje. Es que acuérdate, está el logotipo, está el isotipo, está, ¿no? Entonces, todo lo que sí hace, lo que hace muy bien es la escucha de su comunidad consumidora. Entonces se va construyendo, sí ha habido una evolución tanto en el logotipo, en el isotipo, en la tipografía, sí ha habido una evolución y además lo que sí pasa padrísimo es que no tienen miedo a ejecutar. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, es el mexicano que se para, pone la pelota en el manchón penal y pum, patea gol, ¿no? Lo que decías al principio, los niveles socioculturales. Hoy es nice comprar para las señoras de las lomas en farmacias similares. Es que te iba a decir, ¿qué tuvieron que hacer para que, o sea, yo no me siento mal si voy y compro un similar, ¿sabes? O sea, Sí, si para pasa que no te diera pena. Ajá, o sea, no Porque te al da... principio, eso es súper lindo, porque mandaban primero a las... Fue muy divertido, porque primero era no abrimos en Mazarí, que era como una idea. Y todos, abramos, y va. Una discusión, y abrieron en Mazarí. Y al principio mandaban al señor que conducía, a la señora que ayudaba en la casa, que veía estar informada. Y después, esto sí es algo sin parangón, porque regularmente las marcas en esta horrible pirámide cuesta mucho subir, ¿no? Cuando tú tienes mucho éxito en casi todos los segmentos es porque permea, ¿no? Primero le habla a un segmento aquí y luego va permeando. Sí, es Aquí regla fue al de revés. marketing. Esta es por eso es un desafío, porque esta sí logró escalar. Tupperware, por ejemplo, no ha logrado escalar teniendo un producto divino, pero ¿Por nunca qué? han escuchado, porque no escuchan, Fuerte. porque en Tupperware lo que sí sucede es que no hace juego la cortina con la alfombra. Su mercadeo no hace juego con la calidad del producto. ¿No? Que tiene, ya sea, no sé, cosméticos, abarrotes, no sé, que tiene un punto de venta. ¿Cómo traducirías todo eso que estamos hablando en qué hacer para ellos, viéndolo desde el punto de hablarle al target? Primero que nada, si lo primerito es como la pregunta esta de una antropóloga que se llama Margarita Mead, que me cae muy bien, que dice, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, ¿por qué vendo esto?
eso es como lo primero. ¿Por qué lo vendo? ¿Qué me provoca? ¿Lo quiero vender o solamente quiero salir? ¿Qué me provoca esto? ¿Por qué me metí a esta cosa? La segunda es, empiezo a ver quién llega y empiezo a perfilar y a conversar y empiezo a ver hasta mi núcleo de esto el benchmarking lo hizo muy bien, en dónde estoy, como lo decíamos, en dónde usted está aquí la flechita, ¿no? Y usted vende tanto y usted, ¿a dónde quiere llegar con esto? Pues entonces empiezo a ver a dónde ha llegado el producto similar al que vendo. Las tienditas, por ejemplo. ¿Por qué han tronado las tienditas? Por los Oxxos. Pero sobre todo porque no se han logrado transformar y evolucionar a lo que la gente va necesitando. Entonces, te pongo el ejemplo de la tienda de acá. Este era un tipo árabe, genio, ¿no? De la comercialización. Y empezó a ver que se gentrificaba esta colonia, pero sobre todo esta parte que está rumbo al mercado. Él es el ¿Y cliente de Felipe, quién? el árabe. Probablemente. Sí, sí. Y empezó el tipo a ver que tenía que hacer, primero, más bonita su tiendita. Antes que nada. Entonces, lejos de que se la pintara Coca-Cola, él empezó a hacer una propuesta que no rompiera la visibilidad, sino que fuera parte de. Entonces hizo una tiendita re bonita. Luego empezó a tener productos orgánicos de fruta, mucho antes. Como que empezaba a leer la tendencia de lo que iba viniendo y empezaba a evolucionar. Hoy tiene un restaurantito, tienda súper bonito, ¿no? Que está atascado, con un café muy bueno, con cócteles de frutas, pero también están las papitas, pero luego también está. Entonces, muy divertido cómo ha ido evolucionando su tiendita y no tiene nada que ver. De lo que tú buscas ahí, no lo encuentras en el Oxxo. Entonces, no le pegó el Oxxo, inclusive tiene uno enfrente y tienen otra competencia, pero evolucionó. Es mi comunidad, el lugar en donde estoy y la gente, el primer sistema. Luego voy viendo hacia el otro sistema, qué está sucediendo. Entonces, amplío mi visión y mi gente. Y luego voy a ver qué sucede en el barrio de junto, que tiene éxito. Y esto hacen las empresas. Es que se puede hacer un propósito rentable. Se puede. Nada vende más que la sensación de emoción y de vínculo, las love brands, por ejemplo, ¿no? Que sería una love. Sí, se puede, siempre y cuando tengas los sentidos a disposición de escuchar, oler, ver, tocar, ¿no? Degustar, ¿qué está pasando? Y sí se puede. Porque al final la venta también tiene que ver con la necesidad, ¿no? Ya sea biológica, que solo hay 3, o la necesidad cultural construida. Tú sabes, o sea, es que cuando le hablas bien a la masa se mueve, o sea, los niveles de abajo, mueven mucho, ¿no? En este país. Entonces, cuando Porque son construyes, más. son más. Entonces, pero también tienen este valor, porque luego, mm, pues no sé, todo este tema que estamos discutiendo, de repente, yo veo muchas marcas que luego nada más quieren hablarle a los niveles altos, medios altos, porque son los que piensan que tienen el ingreso. Y de repente es como de, esa era oye, bien pero pregunta. Esa era bien pregunta, Marco. ¿Te acuerdas de para antropólogo? ¿Es México bien aspiracional? Como nosotros, esto de que vivimos para el que dirán, sí, pero es un poco más profundo. Vivimos para allá, o sea, para esta apariencia. Lo peor que alguien puede decir, estoy jodido, soy pobre. Sí, es más, vas a comunidades paupérrimas y dices, no, pues es que hay gente más pobre que nosotros, ¿no? Entonces vivimos como para afuera. Hay un tema muy mexicano, no solo de la apariencia, sino del lenguaje de la imagen, ¿no? Hay una frase. este punto vamos de que, por ejemplo, la gente, en las marcas, las empresas, etcétera, se fijan más en el nivel adquisitivo y no en este tipo de perfiles que estamos hablando, ¿no? De, como está señalando, ¿no? De aspectos culturales que definen a un mexicano y que va a definir su comportamiento
de compra, ¿no? Y las De consumo. las propuestas de marca se hacen muy frágiles, porque es sobre lo mismo, ¿no? Es frágil, no hay una propuesta de construcción cultural hacia otro lugar, ¿no? Se sigue cantando, o sea, tú ves la porquería que se está haciendo de publicidad para el Mundial. Se sigue cantando Cielito Lindo, canta y no llores. O sea, ya perdiste, güey. ¿No? ¿Cómo? Y Pero tienes otras canciones que podrías adoptar. es que ahí va la preguntota, porque con Felipe decía, la innovación dentro de la mercadotecnia, la publicidad, bueno, porque empieza mucho antes desde el manifiesto, viene Ajá, de de la marca. entender, sí, viene de entender una verdad cultural y entonces, pues, tratar de ser disruptor dentro de esa realidad, ¿no? Y aquí jugando que hay negocios que las personas son, ¿sabes? Son capaces, son inteligentes, pero otra vez Sí, sí, volviéndome a sí. pensar como mis pymes, ¿no? Sería bien difícil decir, entiendo que Cielito Lindo todos la conocen. Si Cielito Lindo todos la conocen, ¿por qué cantaríamos algo diferente? ¿Sabes? Es como Porque hay una construcción cultural que no se está aceptando porque hay otro sentir, que es el miedo, ¿no? Que estamos hablando de las propias marcas. Yo te puedo asegurar que hay dos canciones que serían mucho más ¿cuál es? disruptivas. Una es Soy mexicano, esta es mi bandera, ¿Ok? ¿no? La que cantaron en Los Ángeles cuando salió la gente que ya estaba en un momento súper complicado y que sí dice otras cosas, pero se puede parafrasear y cantas como en Argentina, Sí. Muchachos, que era de La Mosca, se parafraseó y fue el himno de guerra o el himno de juego, más que de guerra, para ir al Mundial. Bueno, Soy mexicano, esta es mi bandera, y la de Molotov, cuando grita, ¡Viva México, cabrones! Mi hijo que cubrió el Mundial de Rusia dice que en el FanFest, cuando toca Molotov y canta esa de ¡Viva México! Dice que fue, o sea que solamente cuando vio el gol del Chucky contra Alemania y ese momento dice que son los dos momentos de su cobertura más impactantes de México. No hay pretexto si eres chico o grande para hacer marca, porque mucho de una marca real viene de la escucha y todos tenemos dos oídos. Segundo, y de la devolución. Te escucho y te devuelvo. No de me la lo quedo. evolución. La marca evoluciona. Y No, devoluciona, también hace una devolución de lo que, ok, escucho. o sea, estoy grabando y te estoy haciendo para mí, devolución. Y luego como que me quedan estas dos palabras, que es multifacético, pero marco así de que estamos en frame, y miedo. Sí. De esta aprovechen al mexicano que tendrá todos sus defectos, pero en este mundo multifacético hay tantos sabores que no seas miedoso. Hay más de vainilla, ¿por qué no vas y pruebas otros? Exactamente. Y entonces cuando tú lo propones, te dicen eso es de nicho. Bueno, pues construye 1,000,000 de nichos. Y entonces ya tienes un montón de gente. Fíjate que esto que es bien interesante ahorita que lo escuchaba es como cuando trabajaba el tema de discapacidad y entonces me decían, pero en la hasta que un día dije, oye, en ese momento había 15 millones de personas con discapacidad, lo busqué en el INEGI, entonces diferentes, neurodivergente, física, etcétera, sensorial. Y entonces lo que yo llegaba es que le decía el 15% de la población está en esta situación, pero si según el INEGI, además, 3 personas conviven con una persona en general, ¿no? No todos. El impacto social se te multiplica al 45-60%, que es, les decía, es llenar el Azteca 1000 veces. O sea, que luego a veces hay pymes que luego parece que les hablas en chino cuando les dices todo esto, porque yo me acuerdo que una vez estaba haciendo una propuesta para una clínica de quiroprácticos y yo les pregunté, ¿a quién le vendes? Y me dijeron, a todos. Sí, Y es la de entonces cajón. yo le hice una pequeña investigación de escritorio y le dije, mira, estos son tus 3 segmentos, ¿no? Porque realmente tienes que hablarle a cada uno de ellos, ¿no? De forma diferente. Entonces, eh, como conclusión, o sea, que a veces no te cases, o tú qué opinas, Armando, que no te cases simplemente con
con que le hablo a todos, uno, y dos, con que me va a comprar el que tiene el mayor nivel adquisitivo, ¿no? Eh, O sea, a Tal veces... cual. Me va a comprar quien encuentre sentido con lo que yo hago. Un evento de consumo es un evento humano, también de mucha vinculación. Entonces, me tiene que representar, me tiene que dar identidad, me tiene que hacer que somos uno y que sí eres tú conmigo y yo contigo, una relación ahí bipartita, ¿no? Entonces, creo que sí Luego tienes nos toda falta la como eso, razón. ¿no? Como humanidad. O sea, a veces se vuelve un tema transaccional. O sea, nada más me Claro, pero interesa cuando es venderte. transaccional, No, no Yo tiene creo que la mayoría de éxito. las pymes son sí, transaccionales, por eso no se están fijan en este ahogadas. lado humano. O sea, por eso ¿Mande? Y viven en porque ese ciclo también vicioso. nacen, muchas pymes nacen no como un side business, nacen como ahí pongo los huevos en esa canasta. Entonces hay un deseo que funcione y hay una necesidad de que funcione. Lo que tú decías es muy bueno. Sí, hay que aprender a hablar con nuestros diferentes segmentos a partir de un sólido discurso, ¿no? Esto sí es muy importante de encontrar qué significa mi marca para los otros. Coca-Cola lo encontró en los 70, no, antes. Era una bebida negra gasada, que era un jarabe para la tos en una botella espantosa, ¿no? Que se acuerdan que era así. Sí, Y sí. tuvo pérdidas el primer año. Después encontró en la forma, cuando le encargan a este cuate que no me acuerdo, que era un escultor, y le encargan la forma de la botella, que hace la cintura de una mujer, donde entonces tú tomas por la cintura y entonces le das forma. ¿Y qué encontró? Que es, su significante es disfrutar. Ya no lo repite, pero todo lo que te vende es el momento del disfrute, la comida, el deporte, el arte, en los momentos en los que disfrutas. Entonces, Coca-Cola no vende una bebida, vende una experiencia de disfrute, ¿no? Starbucks no vende café, vende bienes raíces. Armando, ¿con qué quieres cerrar si sabes que le estás hablando a las pymes y sobre todo a las pymes de provincia? Háganse la vida divertida. Hay que disfrutar el viaje. Al final, el éxito se mide hasta la salida. De ahí viene la palabra exit, es en latín. Cuando tú mides el éxito es cuando ya no tienes manera de, ya hasta el final. Diviértanse en el camino, disfruten cada momento, ¿no? Escuchen. Y la manera de disfrutar es poner los sentidos al servicio de ese disfrute. Escuchar Y al mira, otro, platicar, conversar, construir. Ajá. o sea, somos un poco contrarios a nuestra industria, ¿no? A nuestros colegas que están pensando solo en las grandes compañías, ¿no? Y nosotros estamos viendo al 90% de la economía del país que tiene un potencial para crecer, ¿no? O sea, entonces queremos crear estos contenidos, por eso te invitamos y te agradecemos Ay, tu no, muchas tiempo y gracias. todos tus comentarios. Sabía, le dije así, pues eso es parte del objetivo, ¿no? De invitar gente de valor, ¿no? Que mira, o sea, a lo vulnerable, ¿no? O a los grupos que a lo mejor se ve como un idealismo, ¿no? El querer ayudar a estas personas con estos contenidos y todo parte de un mapa una metodología que tiene Cintia, ella es consultora, haciendo como un mapa de marketing para que un pyme, un dueño de negocio, un emprendedor o hasta una empresa, pues sí, mediana, pueda percibir por dónde